Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del Spectrum culo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy prepúrense porque les traigo un bombazo de aquellos. Como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, y prepúrense porque parece que las cosas se pusieron, digamos, picantes. Al parecer, el guapo actor explotó superíndice 3, y tenemos todos los detalles sobre lo que dijo de Anderu Parrafoel. Anderu Parrafoel. La expareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, vuelve a estar en el ojo del huracán N y aquí les contaremos todo. Asu que a como superíndice 3 dens prepúrense un cafecito, porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas y chismes calientitos. Asu que sin preámbulos vamos al grano. Bueno, la verdad es que esta noticia ha estado dando vueltas por todas las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N turcos, y era obvio que teníamos que traerla a Q. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel fue una de las queridas y comentadas de los últimos tiempos. Todos quedamos flechados con su química en pantalla y, obviamente, la noticia de su romance en la vida real nos hizo suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como suele suceder en el mundo del Spectrum culo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright de un tiempo juntos, la noticia de su separación superíndice 3N nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Hubo muchos rumores, especulaciones y versiones sobre los motivos de su ruptura. Algunos de que la presión superíndice 3N medio tica era demasiado intensa, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y otros, como siempre, apuntaban a terceros en discordia. Pero la verdad es que nunca supimos con certeza copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Ambos se mantuvieron bastante copyrighticos al respecto, y aunque a veces salvan declaraciones vagas, nunca hubo una explicación superíndice 3N definitiva. Y ahora, después copyright de un tiempo de silencio, parece que Kerem Bürsin decidió superíndice 3 romper el silencio, a su manera. La situación superíndice 3N es un poco confusa, asu que vamos a tratar de desmenuzarla paso a paso para que no se pierdan ningún detalle. Todo comenzó superíndice 3 con una entrevista que, según muchos medios turcos, fue bastante superíndice 3 moda y reveladora. Al parecer, Kerem fue abordado por un periodista durante un evento Venu Copyright Fico al que asistió superíndice 3. Hasta todo normal. Le preguntaron sobre sus proyectos futuros, sobre superíndice 3 se sentó al participar en este tipo de iniciativas, etc. Las preguntas típicas, ¿no? Pero entonces el periodista, aprovechando la ocasión superíndice 3N, se aventuró superíndice 3 a preguntar sobre Anderu Parrafoel. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Según los testigos y las transcripciones que han circulado, la pregunta fue algo asu como: Kerem, sabemos que tu relación superíndice 3N con Ande fue muy importante para ti y para tus fans. Superíndice 3 ¿recuerdas esa etapa de tu vida? ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro puedan volver a trabajar juntos? Una pregunta bastante inocente, ¿verdad? Bueno, parece que a Kerem no le pareció superíndice 3. Dicen que su rostro cambió superíndice 3, que su sonrisa se desvaneció superíndice 3 y que por un momento hubo un silencio en superíndice 3 modo. Y entonces respondió superíndice 3. Pero no de la manera que todos esperaban. En lugar de dar una respuesta diplomática o evasiva, como suelen hacer las celebridades en estos casos, Kerem, al parecer, decidió superíndice 3 ser completamente honesto. Las versiones varían un poco, pero el consenso general es que Kerem expresó superíndice 3 cierto resentimiento y frustración superíndice 3N con respecto a su relación superíndice 3N con Ande. No fue algo explícito ni agresivo, pero su dejo superíndice 3 entrever que no guarda los mejores recuerdos de esa con diéresis copyright poca. Algunos medios incluso aseguran que utilizó superíndice 3 la palabra sobrevalorada para referirse a la relación superíndice 3N, lo cual, obviamente, generó superíndice 3 un revuelo enorme. ¿Pero copyright fue exactamente lo que dijo? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. No hay una grabación superíndice 3N de la entrevista,
y los medios turcos han estado publicando diferentes versiones de sus declaraciones. Algunos dicen que dijo algo a Su como, fue una etapa de mi vida, Su, pero creo que se le dio demasiada importancia. Ambos seguimos adelante y estamos enfocados en nuestros proyectos. Otros aseguran que fue muy ese directo, no guardo los mejores recuerdos de esa relación superíndice 3N. Fue difícil y creo que ambos aprendimos mucho de ella. No veo ninguna posibilidad de que volvamos a trabajar juntos. Y luego estuve en las versiones muy explosivas, las que afirman que Kerem se quejó superíndice 3 de la presión superíndice 3N medio ultica, de la falta de privacidad y de las expectativas del público. Dicen que incluso insinuó superíndice 3 que Ande no siempre fue honesta con con diéresis copyright L y que hubo ciertas actitudes de su parte que lo decepcionaron. Pero, repito, estas son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de que haya dicho todo esto. Lo que es cierto es que sus declaraciones, sea cual sea la versión superíndice 3N correcta, generaron un tsunami en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande se dividieron en bandos y comenzaron a defender a sus ídolos a capa y espada. Algunos criticaron a Kerem por ser desleal y desagradecido, mientras que otros lo apoyaron por ser honesto y sincero. Otros, por supuesto, salieron a defender a Ande argumentando que ella siempre fue una dama y que no se merecua este tipo de ataques. En fin, un verdadero caos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué copyright Kerem decidió superíndice 3 hablar ahora? ¿Qué copyright lo motivó superíndice 3 a romper el silencio después copyright ese de tanto tiempo? ¿Acaso siente resentimiento hacia Ande? ¿O simplemente estuvo cansado de que le pregunten constantemente sobre su relación superíndice 3N pasada? Podríamos especular durante horas sobre sus motivos, pero la verdad es que solo con diéresis copyright él sabe la respuesta. Lo que podemos analizar son las posibles consecuencias de sus declaraciones. En primer lugar, es probable que su imagen pública se vea afectada. Algunos fans lo veru como un copyright roe por ser honesto, pero otros lo criticaru por ser cruel e insensible. En segundo lugar, es posible que su relación superíndice 3N con Ande se deteriore a UNMUS. Si ya no eran amigos, ahora es muy poco probable que lo sean en el futuro. Y por último, es posible que esta situación superíndice 3N afecte sus proyectos profesionales. Algunos productores podrán dudar en contratarlos juntos en el futuro, por temor a que haya problemas en el set. En fin, las declaraciones de Kerem Bürsin han abierto una caja de Pandora y han desatado una tormenta mediática que promete durar varios días. Ahora bien, pasando a otra cosa, es importante recordar que Ande Eru párrafo el Tambiu Copyright N ha seguido adelante con su vida. Después Copyright S de su ruptura con Kerem, se le ha vinculado sentimentalmente con otros actores y empresarios, aunque ella siempre ha mantenido un perfil bajo y no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. Actualmente estuvo enfocada en su carrera y en sus proyectos personales, y parece estar muy feliz y realizada. De hecho, hace poco la vimos triunfando en una nueva serie y deslumbrando en alfombras rojas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues que las relaciones de pareja son complicadas, especialmente cuando se trata de celebridades. La presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas del público, las agendas ocupadas, todo esto puede afectar negativamente una relación superíndice 3N. Y a veces, aunque haya amor y buena voluntad, las cosas simplemente no funcionan. Y eso es tú bien. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad. En el caso de Kerem y Ande parece que ambos han elegido caminos diferentes y enfocados en sus propios proyectos. Y aunque su historia de amor nos haya hecho suspirar a muchos, es importante respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en el futuro. Después copyright S de todo, son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y emociones. En resumen, hoy hemos analizado las copyright micas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru párrafo el, las posibles razones de true S de su explosión superíndice 3N y las consecuencias que podrá tener esta situación superíndice 3N. Hemos recordado que las relaciones de pareja son complicadas y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. Y hemos enfatizado la importancia de respetar las decisiones de los DMUS y desearles lo mejor en el futuro. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso.
No olviden dejar sus comentarios abajo y decirnos qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N. ¿Creen que Kerem tuvo razón superíndice 3N al hablar? ¿O creen que debió superíndice 3 quedarse callado? Los leo. Recuerden, todas las opiniones son valiosas siempre y cuando sean respetuosas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérense que esto no termina aquí. Porque como buenas comadres chismosas que somos, no nos podemos quedar solo con la superficie. Vamos a escarbar un poquito más, a buscar entre las líneas, porque aquí hay tela que cortar y mucha. Para entender mejor este dramón turco, hay que recordar el contexto. Kerem y Hande eran la pareja del momento. Su serie Senkalkam fue un éxito arrollador a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional. No solo eran guapos y talentosos, sino que además, la química entre ellos era innegable. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Y cuando confirmaron su romance fuera de la pantalla, el mundo enloqueció. Los paparazzi los seguían a todos lados, las revistas del corazón llenaban sus páginas con fotos de sus vacaciones románticas, y las redes sociales explotaban con cada nueva publicación. Eran la pareja perfecta, el sueño de cualquier fan. Pero claro, tanta atención tiene su precio. La presión mediática era asfixiante y mantener una relación bajo ese escrutinio constante debe haber sido un verdadero infierno. Además, recordemos que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Viajes, rodajes, compromisos publicitarios. Es difícil mantener una relación estable cuando ambos están constantemente viajando y trabajando. Y a todo esto súmenle los rumores, las especulaciones y las críticas que son inherentes al mundo del espectáculo. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Kerem, hay que analizar con cuidado lo que pudo haber querido decir. Cuando habla de que la relación fue sobrevalorada, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a que la prensa y los fans le dieron demasiada importancia, o a que él mismo sobrevaloró la relación en su momento? Podría ser que con el tiempo se haya dado cuenta de que no era tan feliz como creía ser. O quizás la presión de mantener la imagen de pareja perfecta le haya pesado demasiado. También es posible que haya habido problemas internos en la relación que nunca salieron a la luz. Y cuando dice que no guarda los mejores recuerdos, ¿a qué se refiere? ¿Hubo peleas, desacuerdos, infidelidades? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que algo pasó, algo que lo marcó profundamente y que lo llevó a expresar cierto resentimiento. Algunos especulan con que Kerem se sintió utilizado por Hande para impulsar su carrera. Recordemos que en el momento en que comenzaron su relación, Hande ya era una actriz muy popular en Turquía, mientras que Kerem estaba empezando a despuntar. Podría ser que él sintiera que ella se aprovechó de su romance para ganar aún más fama. Otros, en cambio, creen que Kerem es simplemente un desagradecido. Argumentan que Hande lo apoyó mucho durante su relación y que él no debería estar hablando mal de ella ahora que las cosas han terminado. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que las declaraciones de Kerem han reabierto una herida que parecía estar cicatrizando. Y ahora, tanto él como Hande tendrán que lidiar con las consecuencias de sus palabras. Hande, por su parte, ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem, y parece estar decidida a seguir adelante con su vida. Pero es difícil imaginar que no le hayan afectado sus comentarios. Después de todo, ella también invirtió tiempo y energía en esa relación, y es natural que se sienta dolida y decepcionada. En las redes sociales, los fans de Hande han salido en su defensa, criticando duramente a Kerem por su falta de tacto y su deslealtad. Muchos lo acusan de querer llamar la atención a costa de ella, y lo tildan de tóxico y manipulador. Pero también hay quienes defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y que no tiene por qué quedarse callado solo para complacer a los fans. Dicen que él también sufrió durante la relación y que tiene derecho a hablar sobre sus experiencias. En fin, un verdadero campo de batalla en las redes sociales. Y mientras tanto, Kerem y Hande intentan seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Pero la pregunta que sigue en el aire es, ¿volveremos a verlos juntos en la pantalla?
Después de todo este revuelo, parece poco probable que acepten trabajar juntos en el futuro. Pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Quién sabe, quizás algún día, cuando las heridas hayan cicatrizado por completo, decidan dejar atrás el pasado y volver a unir sus talentos en un nuevo proyecto. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es seguir especulando, analizando cada detalle y esperando a ver qué depara el futuro para estos dos talentosos actores turcos. ¿Y ustedes, mi gente hermosa, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem tuvo razón al hablar? ¿O creen que debió quedarse callado? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo todos. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y chismes calientitos. Besos y abrazos. Hasta la próxima.